Preparé todo para pedirle matrimonio, pero ella desapareció. Y terminó embarazada de otro. Nunca imaginé que algo que había planeado con tanto amor terminaría por arrancarme el suelo bajo los pies. Durante más de un año estuve saliendo con una mujer a la que realmente creí que sería mi compañera de vida. Yo tenía 30, ella 28. Aunque vivíamos en diferentes ciudades, eso no nos frenó. Hacíamos lo posible por vernos cada 2 semanas. Las horas al volante no pesaban cuando sabía que al final del camino me esperaban sus abrazos. Nuestra relación tenía todo lo que yo siempre había querido: comunicación constante, bromas tontas por mensajes, videollamadas antes de dormir, todo lo que hace que la distancia se sienta más corta. Para mí, ella era algo serio. Lo más serio que había sentido en la vida. Y con el tiempo, esa certeza creció tanto que empecé a pensar en dar el siguiente paso: pedirle matrimonio. No lo hice por impulso ni por capricho. Fue una decisión pensada. Sabía que quería compartir mi vida con ella, que ya no me bastaban los fines de semana juntos. Quería algo más real, más duradero. Así que empecé a planear. Nada escandaloso ni de película, solo algo íntimo, especial, que nos perteneciera solo a nosotros. Reservé una cabaña acogedora rodeada de naturaleza, pedí una cena especial para la primera noche, y compré un anillo. Casi vacié mi cuenta de ahorros para eso, pero no me importó. Ella valía cada centavo, o al menos eso pensaba. Sabía que pasaríamos el fin de semana juntos, pero no le conté los detalles. Quería que fuera una sorpresa. Sin embargo, los días previos noté algo raro. Estaba distante, respondía con menos entusiasmo, tardaba más en contestar. Le pregunté si pasaba algo y me dijo que estaba agotada por el trabajo, que su jefe le estaba metiendo demasiada presión. No dudé. Le creí. Porque cuando uno ama, confía. Y esa confianza fue mi primer error. El viernes me levanté temprano, preparé todo para recogerla. Llené el tanque del carro, empaqué su snack favorito, puse una playlist con nuestras canciones. Me sentía nervioso y emocionado, como un adolescente planeando su primera cita. Llegué a su edificio justo a la hora acordada. Toqué el timbre. Nada. Llamé. Tampoco. Le mandé un mensaje. Silencio. Pensé que tal vez estaba terminando de alistarse. Esperé en el coche. Media hora. 1 hora. 2. Empecé a sentir un nudo en el estómago. Volví a llamar. Esta vez, el teléfono iba directo al buzón. La ansiedad empezó a comerse mi calma. Subí al edificio, toqué su puerta, insistí. Nadie respondía. Le pregunté a una vecina si la había visto, y lo que me dijo fue como una bofetada: la había visto salir temprano, con una maleta. Se había ido. Me quedé ahí parado sin entender nada. ¿Se había ido? ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Por qué no me dijo nada? Regresé al coche como si me hubieran vaciado por dentro. Me quedé en silencio, esperando que todo tuviera una explicación lógica. Revisé sus redes sociales. Todo igual. Hasta que vi un video reciente que subió una amiga suya. Ahí estaba ella, haciendo fila en un aeropuerto, riéndose, como si todo estuviera bien. Como si no tuviera a alguien esperándola afuera de su edificio con un anillo escondido en el maletero. En ese momento, el mundo se me vino abajo. No entendía qué estaba pasando, y lo peor era que ella parecía disfrutarlo. Me quedé ahí, en el coche, inmóvil. Tenía todo listo: la cabaña, la cena, la música. Y ahora estaba solo, viendo cómo la mujer que pensaba proponerle matrimonio había desaparecido sin una sola explicación. Intenté llamarla de nuevo. Nada. Le escribí un mensaje corto: ¿dónde estás? Ni un visto. Nada. Como si no existiera. Me quedé ahí, dando vueltas por el vecindario, entrando y saliendo del coche, hasta que decidí ir a despejar la cabeza. Me senté en una cafetería cercana, pedí un café que no toqué, y miré el celular cada 2 segundos. Hasta que una nueva publicación me cayó como una piedra en el pecho. Era otra foto, publicada por una conocida suya. Y ahí estaba ella, abrazando a un hombre. No cualquier hombre. Su ex. El mismo tipo que, según ella, le había hecho daño y al que nunca pensaba volver a ver. Ese abrazo no dejaba lugar a dudas. Era demasiado íntimo. Demasiado claro. Me quedé mirando la imagen como si alguien me hubiera desconectado de la realidad. Me sentía vacío, traicionado. No entendía cómo alguien podía pasar de planear un fin de semana contigo a escaparse con un ex sin decirte ni una palabra. Salí de la cafetería temblando. Conduje hasta un motel barato y me encerré ahí. La habitación olía a cigarrillo y humedad, pero no me importó. Me tiré en la cama vestido, sin quitarme los zapatos, solo esperando despertar de una pesadilla. Pero no desperté. La realidad seguía ahí, y lo que vino después solo lo hizo peor. Esa noche no dormí. No pude. Me la pasé viendo y revisando las mismas imágenes una y otra vez. Videos de ella bailando, riendo, besando a su ex como si nada. Como si yo nunca hubiera existido.
como si ese anillo en mi maletero fuera solo parte de un chiste cruel. No lloré. Me hubiera gustado poder hacerlo, pero era como si algo dentro de mí se hubiera apagado por completo. Ni rabia, ni lágrimas. Solo ese vacío espeso que te envuelve el pecho y te impide respirar. Me quedé tumbado en la cama del motel, con la mirada clavada en el techo. El aire me sabía a hierro, y todo lo que escuchaba era el ruido de la nevera vieja zumbando. Al amanecer, salí directo al coche. 6 horas de regreso en carretera sin música, sin una palabra. Solo el motor y el viento contra las ventanas. Cuando llegué a casa, me tiré en el sofá sin quitarme la chaqueta, con los ojos clavados en la nada. 2 días pasaron así. 2 días sin noticias suyas, sin una explicación, sin un mensaje. Hasta que el tercer día, por fin, sonó el teléfono. Era ella. Lo miré sonar sin moverme. Parte de mí quería gritarle, preguntarle por qué, pero otra parte solo quería desaparecer. Dejar que el mundo siguiera sin mí. Dejé que el teléfono sonara hasta que se fue al buzón. Minutos después llegó un mensaje. 4 palabras que se sintieron como un balde de ácido: necesitamos hablar. Por favor. No respondí. Dejé el celular en la mesa y volví al sofá. Cerré los ojos, aunque sabía que no dormiría. Pero los pensamientos llegaron igual, como cuchillos, como piedras en el pecho. Su risa, nuestros planes, sus mensajes, todo mezclado con la imagen de ella besando a su ex como si yo nunca hubiese sido parte de su vida. Después de un rato me levanté, fui al baño y me miré al espejo. No reconocía el tipo del reflejo. Ojeras profundas, barba sin arreglar, los ojos vacíos. Y justo cuando empecé a decirme que no podía dejarla volver como si nada, volvió a sonar el teléfono. Esta vez era una videollamada. No sé por qué contesté. Supongo que necesitaba ver su cara. Y ahí estaba, sin maquillaje, con los ojos hinchados y la voz temblorosa. Lo siento, dijo apenas se conectó. No la interrumpí. Solo la miraba. Sentía que había envejecido 10 años en 3 días. Ella empezó a soltar todo de golpe. Que fue un error, que estaba confundida, que se había dejado llevar, que ver a su ex removió cosas que pensaba que ya no existían. Que después de estar con él, se dio cuenta de que no sentía nada, que se había equivocado, que no sabía cómo explicarlo. Y yo ahí, escuchando todo, con un nudo en la garganta que no podía tragar. Cuando terminó de hablar, solo le hice una pregunta: ¿te acostaste con él? Ella no respondió enseguida. Se mordió el labio, bajó la mirada. Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. No importaba cuánto llorara, cuántas veces dijera lo siento. Había cruzado una línea de la que no se puede regresar. Colgué sin decir más. Dejé el teléfono boca abajo, me tiré al suelo y cerré los ojos. Podía escuchar mi propio corazón latir como un martillo en el pecho. No sé cuántas horas pasaron. No sé si fue 1 o 6. Solo recuerdo el silencio. Al revisar el celular más tarde, tenía una lista de mensajes suyos. Todos intentos de disculpa, todos inútiles. Esa noche fue un infierno. No dormí, no comí, no lloré. Solo estuve ahí, existiendo sin propósito. A la mañana siguiente, decidí moverme. Hice una bolsa con todo lo que me recordaba a ella: fotos, cartas, regalos. La llené sin mirar 2 veces y la tiré al contenedor de la esquina. No quería dejar espacio para flaquear. Y justo cuando pensaba que tal vez el peor momento ya había pasado, llegó otro mensaje suyo. Esta vez era distinto. Estoy en tu ciudad. Necesito verte. Es importante. Me quedé congelado. No respondí de inmediato. No quería verla, pero esa palabra importante me retumbaba en la cabeza. Una parte de mí quería ignorarla. La otra necesitaba respuestas. Le respondí con una única palabra: ¿dónde? Respondió enseguida, como si ya supiera que yo contestaría. Me citó en una cafetería. 4 de la tarde. Pasé el día como un fantasma. Caminando por el apartamento como si no supiera dónde estaba. A las 3:30 salí y me dirigí al lugar. Ella ya estaba ahí, sentada en una esquina, abrazando su taza de café como si le fuera la vida en eso. Me acerqué, me senté frente a ella. No dije nada. Solo la miré. Y entonces lo soltó. Con la voz temblorosa, me dijo que había algo que no podía seguir callando. Estaba embarazada. Al principio no entendí bien lo que dijo. Como si el cerebro se negara a procesarlo. Solo escuché las palabras salir de su boca: estoy embarazada. Y luego el mundo se quedó en pausa. Ella no dejó espacio para que hablara. Aclaró rápido, con las manos temblando sobre la taza de café. No sabía de quién era. Podía ser mío, o de su ex. Así, sin rodeos. Dijo que todo había sido un desastre en su cabeza. Que el viaje, el alcohol, la culpa, los tiempos. Que no estaba segura de nada. Y que, después de llegar a casa, había empezado a sospechar. Que se hizo la prueba. Y sí, estaba embarazada. No supe qué hacer. Ni qué decir.
Estaba sentado frente a una mujer que había destrozado mi confianza, y ahora venía a ponerme otra bomba en el regazo. Una vida. Una posibilidad. Una duda monstruosa que no me dejaba ni respirar. Ella lloraba. Me decía que no quería obligarme a nada, que no me estaba pidiendo nada, solo que supiera. Que si era mío, quería que estuviera en la vida del bebé, pero que si no, pensaba irse. Desaparecer. Empezar desde cero. No podía ni moverme. Mi estómago se retorcía como si tuviera alambres de púas dentro. Yo solo pensaba, ¿y si es mío? ¿Y si tengo un hijo? ¿Cómo carajos lidio con eso ahora? Ella seguía hablando. Que iba a hacerse una prueba de paternidad prenatal. Que en un par de semanas tendríamos los resultados. Que me los enviaría. Y entonces, cuando terminó, me miró con los ojos hinchados, esperando una respuesta. Lo único que pude decir fue, no vuelvas a buscarme. No me escribas. No me llames. No quiero saber de ti. Cuando tengas el resultado, mándalo por correo. Nada más. Se quedó muda. Luego empezó a sollozar de nuevo. Me pedía que no fuera tan cruel, que no la dejara así. Me levanté. Dejé un billete sobre la mesa. Y me fui. Manejé sin rumbo. Terminé en una playa vacía, con los pies hundidos en la arena mojada. Mirando el océano como si pudiera tragarme entero y borrar todo. Pasaron unos días. Una noche, mientras revisaba correos viejos, apareció uno nuevo. El asunto era seco. Lo abrí temblando. Era el resultado. Adjunto venía el informe clínico. Palabras médicas. Números. Pero había una frase resaltada en rojo que me clavó como un puñal. 99.9% de probabilidad de paternidad. El hijo era mío. Solté el celular. Me levanté de golpe. Tiré una silla. Golpeé la pared. No grité. No lloré. Fue peor. Fue esa rabia fría que te consume desde adentro. Intenté dormir. No pude. Pensaba en todo lo que me había hecho. Y ahora, un hijo. No podía huir. No podía escapar de algo así. No quería ser como esos tipos que desaparecen, que se lavan las manos. No quería repetir historias de abandono. Pero tampoco podía con ella. No después de todo. En el mismo correo, abajo del archivo, venía una nota. Un mensaje corto. Si quieres hablar de cómo seguir, dime cuándo y dónde. Ni un perdón. Ni una puta disculpa. Solo eso. Frío. Mecánico. Después de muchas vueltas, respondí, mañana. 10 de la mañana, mismo lugar. No dormí. Estuve toda la noche con los ojos abiertos, mirando al techo, como si necesitara memorizar el vacío. Al día siguiente, llegué al café con 10 minutos de anticipación. Ella llegó 5 minutos tarde. Se veía distinta. Ojeras, rostro pálido. Sin maquillaje. Con la mirada apagada. Nos sentamos. No saludamos. No cruzamos palabras amables. Solo me miró. Esperaba que yo comenzara. Y empecé. Le dije que pensaba estar en la vida de mi hijo. Que no tenía intención de irme. Que no necesitaba ser su amigo, ni su pareja, ni nada que se le pareciera. Solo quería ejercer mi derecho como padre. Ella me escuchó sin interrumpirme. Y cuando terminé, su respuesta fue seca, como una piedra. No quiero que estés en su vida. Se me quedó la cara paralizada. No entendía. Le pregunté por qué. ¿Qué carajos quería decir con eso? Y ahí lo soltó. Dijo que pensaba mudarse. Que tenía familia en Sacramento. Que allá tendría apoyo. Que no quería criar a su hijo con el peso de un pasado roto. Que era mejor empezar de cero, sin conflictos, sin padres que se odian. Que para ella, yo era parte de un error que necesitaba dejar atrás. Quise reírme de lo absurdo. Pero no tenía fuerza. Le dije que no era su decisión. Que el niño era mío también. Que no me iba a borrar. Ella solo sonrió. Una sonrisa seca. Vacía. Entonces prepárate para pelear. Y puso un sobre la mesa. Documentos. Una solicitud oficial para establecer custodia en Sacramento. Había empezado el proceso. Todo había sido una trampa. Su cara triste. Su voz temblorosa. Su historia de querer hacer las cosas bien. Todo era parte del plan. Ella quería sacarme de la vida de mi hijo desde el principio. Me levanté sin decir más. Agarré el sobre. Me fui. Desde ese día, todo ha sido pelea. Abogados. Jueces. Citas. Llamadas. Gente que ni me conoce decidiendo si soy apto para ser padre. Mientras tanto, ella se mudó igual, a pesar de que el proceso legal no ha terminado. Y yo, estoy aquí. Hundido, agotado, pero firme. No sé si voy a ganar. El sistema no siempre es justo. Pero no pienso rendirme.
Ese niño, mi hijo, no va a crecer creyendo que su padre se fue. Que no lo quiso. Que no luchó por él. No pienso dejar que ella borre mi nombre de su historia. No mientras me quede aliento. Los días empezaron a correr como si el tiempo no significara nada. Me levantaba sin saber en qué día estaba. El calendario se volvió un campo de batalla marcado con audiencias, plazos legales, reuniones con abogados. Mi vida entera giraba alrededor de ese proceso. Comer, dormir, pensar, todo quedó en pausa. El abogado me había advertido, esto puede tomar meses, tal vez más. Y vas a tener que demostrar que no solo eres el padre biológico, sino que tu presencia es positiva, estable, necesaria para el menor. En otras palabras, tenía que convencer a un sistema burocrático de que yo merecía ser parte de la vida de mi hijo. Como si necesitaran pruebas de algo que debería ser evidente. Mientras tanto, ella seguía en Sacramento. No respondió más correos. No contestó cuando intenté llamarla una vez. Todo lo filtraba a través de su abogada. Y su versión de los hechos era una obra de teatro. Según sus documentos, yo era inestable emocionalmente, impulsivo, potencialmente agresivo. Pintó una versión mía que no reconocía ni en las pesadillas. Decía que yo la había acosado, que la presioné emocionalmente, que incluso dudaba de mi interés real en el niño. Como si todo lo que hacía fuera por ego, no por amor. Cuando leí esas palabras, se me apretó el estómago. No solo estaba tratando de borrarme de la vida de mi hijo, estaba tratando de convertirme en un villano legal. Pero no me detuve. Reuní todo. Pruebas de nuestras conversaciones, capturas de pantalla, testimonios de amigos, extractos bancarios mostrando los gastos que hice planeando aquel fin de semana. El abogado me pidió que escribiera una declaración personal. Lo hice de un tirón, sin pausa, sin censura. Le hablé al juez como si estuviera hablándole a mi hijo, diciéndole por qué no podía dejarlo crecer sin mí. Pasaron semanas. Meses. El día de la audiencia final llegó como un trueno. Recuerdo entrar a esa sala con el corazón martillando en el pecho. Ella estaba ahí, sentada con su abogada. Evitó mirarme. Yo tampoco hice el intento. La juez era una mujer mayor, de expresión firme. Nos pidió silencio. Escuchó nuestras versiones. Leyó los informes. Nos observó a los dos como si pudiera ver más allá de lo que decíamos. Y entonces, después de horas que parecieron eternas, dictó su decisión. Custodia compartida provisional. Régimen de visitas estructurado. Evaluación psicológica para ambos. Citas supervisadas en los primeros meses. Seguimiento del entorno del menor. Y, lo más importante, el niño tendría el derecho de crecer con ambos padres presentes, siempre y cuando ninguno representara un riesgo. No fue una victoria total. No era lo que soñé. Pero no era una derrota. Era la puerta abierta. La oportunidad. Ella no dijo nada. Solo firmó los papeles con la mano temblorosa. Cuando nos cruzamos al salir, no hubo palabras. Ni un cruce de miradas. Solo pasos que se alejaban en direcciones opuestas. A las pocas semanas nació mi hijo. No estuve en la sala de parto. No me avisó cuando empezó. Me enteré por una notificación que su abogada mandó por protocolo. Pero días después, tuve mi primera visita supervisada. Entré a esa habitación con las manos sudando, el alma hecha un ovillo. Y ahí estaba. En una pequeña cuna, envuelto como un regalo maldito, pero perfecto. Mi hijo. Me acerqué con miedo. Como si fuera a romperlo con solo mirarlo. La trabajadora social me lo ofreció en brazos. Y cuando lo tomé, cuando sentí su respiración tibia, su corazón latiendo contra el mío, algo cambió. Todo el dolor, toda la rabia, todo el veneno que había acumulado, se transformó. No desapareció, no me volví santo. Pero supe que nada de eso importaba más que esto, él. Le susurré al oído, sin importarme que no entendiera. No voy a dejarte solo. Nunca. Desde entonces, todo ha sido lucha. No es una historia de redención rápida. No hay finales felices con moños de colores. Pero cada semana lo veo. Juego con él. Le canto. Me río cuando me orina encima. Me desespero cuando llora sin parar. Soy padre. Con todo lo que eso implica. A veces, cuando estoy solo, pienso en cómo comenzó todo. En esa cabaña que nunca visitamos. En ese anillo que sigue escondido en el fondo del cajón. En todas las veces que pensé que el mundo se había terminado. Y me doy cuenta de algo. El mundo sí se acabó ese día. Pero nació otro distinto. Uno donde ya no estoy con ella. Donde ya no creo en promesas fáciles. Donde ya no idealizo. Donde cada día es duro. Pero también es el mundo donde tengo un hijo. Y donde sé, sin ninguna duda, que por él vale la pena todo. Aunque duela. Aunque arda. Aunque a veces, me sienta roto. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.